¿Se me oye? Sí. Buenos días a todos. Bueno, antes de leer el pasaje de esta mañana, me gustaría hacer un breve experimento que creo puede ser algo extraño, pero creo que puede ilustrar y ayude al sermón de esta mañana. Sin ningún tipo de preferencia, voy a señalar a dedo a dos personas y van a tener que hacer algo que yo les voy a decir, ¿vale? Pero desde su asiento. Y es solo una frase, no tienen que hacer nada más. Así que, Claudio y Carlos, ¿podéis presentaros diciendo algo que no sois? Claudio. Vale, soy Claudio y no soy un mentiroso. Ok. ¿Vale? Soy Carlos y no soy perfecto. Soy Carlos y no soy perfecto. Bueno, han dicho cosas realmente profundas, pero yo incluso quería llegar a algo más casi ilógico, ¿no? Es como si yo dijera, hola, soy Eric y por cierto, no soy abogado. Imaginaros que alguien se presenta a vosotros de una forma así, hola, mi nombre es Antonio y por cierto, no soy médico. Parece casi innecesario, ¿no? O sea, la gente no tiende a presentarse a sí mismo diciendo algo que no es. De hecho, solemos hacer todo lo contrario. Yo tengo un amigo que es piloto de aviones y yo siempre le presentaba diciendo a la gente lo que es. Por cierto, ¿sabes que es piloto de aviones? Y él estaba cansado de que le presentara como piloto de aviones. Pero ¿y si le presentara diciendo, oye, este es mi amigo, pero que conste, no es piloto de Fórmula 1? Es casi absurdo, ¿no? Hacer esto. Se sobreentiende que la gente quiere saber quién eres, no quién no eres, ¿no? El cristiano a veces necesita saber quién no es. Hay muchas canciones en la cultura cristiana que tratan de reconciliar nuestra persona con Dios. Hay una canción, por ejemplo, de Hillsong que se titula ¿Quién soy yo? Que nos ofrecen un resumen de quiénes somos en Cristo y quién dice Dios que somos. Y a veces, ya me conocéis, puedo pecar de ser abstracto, pero hay ciertas historias que nos invitan a reafirmar quiénes no somos. Deberían incluso volverse credos importantes porque nos invitan a tener una mejor percepción sobre nosotros mismos y tener una mejor actitud en la vida. Me gustaría que me acompañarais a Juan capítulo 3, desde el versículo 22 al versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba a la gente. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que se casa con la novia es el novio. Y el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Oremos. Señor y Padre Celestial, venimos delante de ti porque necesitamos aprender a reconocer quiénes no somos. Ayúdanos a tener una mejor perspectiva de quién eres tú, Señor, para saber quiénes somos nosotros.
de saber cuál es nuestro lugar, nuestro papel, para saber adorarte mejor. Ayuda a cada una de las personas que están aquí a escuchar tu voz. Ayúdame a mí para saber compartir tu palabra de una forma fiel a lo que tú querías enseñarnos en estos versículos. En nombre de Jesús. Amén. El pasaje comienza en el versículo 22 diciendo: después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba a la gente. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. El capítulo 3 de Juan se encuentra en un contexto, vamos a decir, algo extraño, porque aquí lo que ha sucedido antes es que Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. Y diríamos que se da el versículo más famoso del Nuevo Testamento, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y todo eso. Desde el punto de vista narrativo, es en Juan 3 donde se vuelve a afirmar la identidad de Jesús y su misión. Cuando habla del nuevo nacimiento, cuando ya he dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo, se da en este encuentro con Nicodemo, se dio en el capítulo 1, cuando el Verbo se hizo carne, y todo lo demás, pero es en Juan 3 donde se vuelve a hacer esto. Y digo todo esto porque desde el punto de vista, en Juan no hay un sentido de narración de principio a fin. De hecho, cuando tú lees Juan, va de evento a evento de una manera casi que no tiene mucha relación los eventos que se dan en el 2, los eventos que se dan en el 3. Parece como un paréntesis casi innecesario. Pues bueno, hay un tal fariseo que quería quedar con Jesús y ahí hay una enseñanza, ¿no? Pues bueno, vale. Pero yo te invito a leer Juan 3 las próximas veces, el capítulo entero, como si fuera un sándwich, vamos a decirlo así. Qué raro, ¿no? Pero esto te va a ayudar a recordar más que simplemente el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿vale? Así que, de hecho, la identidad de Jesús se afirman 2 veces, al principio y al final, su identidad y su misión, ¿vale? Del 1 al 21 tenemos la identidad, voy a empezar a construir el sándwich, la identidad de Jesús revelada a un fariseo que tiene curiosidad, ¿vale? ¿Qué es lo primero que va en el sándwich? ¿Pan? ¿Bien? Bueno, podríamos hacerlo de abajo arriba, es más lógico por la gravedad. Tenemos del 1 al 21 la identidad de Jesús revelada a un fariseo curioso. ¿Qué va en medio? Bueno, lo que más te guste, ¿no? Lo que va en medio hoy es lo que nos ha traído aquí. Y volvemos a tener pan. Tenemos la identidad de Jesús revelada por Juan. Te invito a leer los capítulos finales en tu casa. Así que en el medio está lo que nos ha traído hoy hasta aquí, pero abajo y arriba tenemos la identidad de Jesús, revelada en este capítulo. Jesús es el pan. Un chiste. Pero bueno, independientemente de eso, la identidad de Jesús y su misión está muy presentes en este capítulo. Se nos dice en el versículo 22 que Jesús estaba bautizando con sus discípulos, pero la historia de los versículos siguientes no es sobre Jesús, pero le honra de una forma muy necesaria. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Aquí tenemos a nuestro personaje principal de esta mañana, Juan. ¿Y qué Juan? Pues bueno, el que bautizaba, Juan Bautista. Pero cuando leía este capítulo a mí me parecía extraño que el escritor se tomara tiempo para relatar este suceso. No se relata la muerte de Juan en este evangelio, de Juan Bautista, pero sí esta escena. Y es más extraño porque, como os decía antes, no hay una relación directa entre lo que ocurre antes y lo que ocurre ahora. Y mucho menos cuando ves dónde están las regiones en las que Jesús estaba y Juan estaba bautizando. He puesto una imagen para que lo veáis más. No sé si se puede poner. Vale.
En el círculo rojo, ahí es donde por ahí estaba bautizando Juan Bautista, y se nos dice que Jesús estaba en la región de Judea. No se nos dice específicamente dónde. Esto no es el mapa del metro de Madrid. Aquí hay muchos kilómetros de distancia. Así que parece extraño que el escritor, que probablemente estaba con Jesús, al sur en la región de Judea, se tome el tiempo de relatar algo que ocurre muy lejos de donde estaba él, y además seguramente fue algo que le contaron y que él tuvo que escribir después. O sea, Juan Bautista, que todos podríamos estar de acuerdo, no es el personaje principal de la Biblia, que ni siquiera estaba cerca de Jesús en ese preciso momento y que no tiene nada que ver con lo que ha pasado antes del encuentro con Nicodemo, es nuestro personaje de esta mañana. Dice el versículo 24, esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. El Evangelio de Juan tiene un enfoque más teológico que narrativo o cronológico, y se centra en presentar a Jesús como el Hijo de Dios. La figura de Juan Bautista se usa para introducir la misión de Cristo, no como un personaje continuo, pero los lectores ya estaban familiarizados con lo que sucedió a Juan. Dice el versículo 25, se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Aquí es donde ya podríamos decir que comienza el causante de todo este evento, o lo que inicia en este evento la conclusión o la enseñanza final. Hay un cierto sentido de competitividad en el mundo actual, y bueno, en el mundo de Jesús, pero yo diría que ahora más que nunca. Se ha normalizado como si fuera algo del día a día. Hablaba con alguien de un país y yo le decía, ¿sabes? Siempre que he conocido a alguien de tu país, sois académicamente hablando gente muy formada. Y esa persona me decía, pero hay un sentido de competitividad y eso se ha generado por un sentido de competitividad tremendo. Y estoy seguro que a lo mejor en tu oficio ves esto, yo lo veo en mi oficio. Yo soy camarero y trabajo en hostelería, en hoteles. A veces tú puedes ver cómo alguien quiere agradar más al jefe mostrándole pues una mejor actitud, más que el resto. A veces ves o intuyes que se hablan mal de otros compañeros para poder adquirir mejor posición. Y estoy seguro que ha pasado esto o lo has visto en otros sectores. Y tristemente en la vida cristiana también ocurre. Nota lo banal, muchas gracias Pedro, nota lo banal de la conversación. Dice, el que estaba contigo, y todos acuden a él. No están teniendo una discusión teológica sobre quién es el Mesías, sino sobre la popularidad de uno u otro. El que estaba contigo, a pesar de lo que Juan Bautista había afirmado sobre Jesús, sus discípulos dicen, el que estaba contigo. La comparación muchas veces alimenta esa competitividad. No quiero generalizar con esto y no quiero concluir en generalizaciones sobre lo que las iglesias son, pero yo he tenido la oportunidad de ir a muchas conferencias sobre plantación de iglesias, sobre la iglesia, sobre a lo mejor crecimientos exponenciales, cosas así. Y voy a decir una afirmación totalmente personal. Ojo, es personal, no estás invitado a creer lo mismo que yo. Pero puedo decir
con certeza y con temor que la mayoría de conferencias nunca invitan a la unidad de la Iglesia, sino a ver números, imitar resultados, procedimientos, y si la unidad de la Iglesia se llegase a mencionar, nunca se llega a nada. La Iglesia quiere crecer, pero solo desde el punto de vista local y casi que no se relaciona con otras iglesias. A veces hay cierto sentido de competitividad. Incluso en estos sectores o en ciertos sectores de la iglesia se llegan a ver como ciertos elitismos, donde hay gente que, no sé, por su nombre o apellidos tienen una importancia más que otros. Y no quiero desprestigiar el trabajo de muchas personas, pero a veces mucha gente, por llegar a un estado en el que es reconocido, se vuelve casi inaccesible. Se vuelve casi alguien superior, podríamos decir. Nadie, versículo 27, puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Sea crecimiento, sea popularidad, sea éxito, cualquier cosa, nadie lo concede a menos. Nadie lo recibe, a menos que Dios se lo conceda, respondió Juan el Bautista. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Hay tanta humildad en un hombre de quien se decía en Mateo 3:5 que Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán acudían a él. Y dice además que no es la primera vez que lo dice. En Juan 1, cuando los líderes religiosos le preguntan: dinos, ¿quién eres tú? Y él afirmó a viva voz: yo no soy el Cristo. Y esta actitud humilde de reconocer quién no somos se aleja completamente del corazón cristiano de este siglo. Todos muchas veces queremos ser reconocidos en algún momento de nuestra vida ministerial o en la iglesia. Todos hemos querido servir o estar en un sitio de la iglesia porque es guay. Pero Juan no. Él no dijo: no soy el Cristo. Pero bueno, a ver, sabes que lo conozco, ¿no? Somos como primos. No. Juan a viva voz y firmemente confiesa: yo no soy el Cristo. Y no es una afirmación difícil de entender. Si yo te digo: yo no soy el Cristo, tú me dirías: claro que no eres el Cristo. ¿Estás loco? En cualquier iglesia. Pero tristemente hay mucha gente que tiene que entender que también hay personas que no son el Cristo. Y aunque lo saben, actúan como si lo fueran. Yo no sé cuántos, hace mucho tiempo, trabajaba en un hotel distinto a donde estoy trabajando actualmente. El hotel es el Hotel Auditorium, Madrid Marriott Auditorium and Conference Center. Yo no sé quién ha estado en ese hotel, pero ese hotel es muy grande. Es excesivamente grande. Y una vez al mes venían, en el hotel se les decía: vienen los misioneros. No sé de qué denominación, a qué denominación pertenecían, no tengo mucho contexto de dónde venían. La mayoría venían de Latinoamérica, eso estaba claro, pero cuando decían vienen los misioneros, todos nos poníamos nerviosos, porque era mucha gente, digamos muchos podrían ser pastores, misioneros,
Y venían y era mucho trabajo, había mucho trabajo. Y yo me acuerdo, para que os hagáis una idea, es que no sabría deciros, que desde un punto del hotel hasta el final, caminando podían ser 5, caminando normal, 5 o 4 minutos. Había mucha distancia. Y un hombre de la conferencia, angustiado, me dice, por favor, sígueme, necesito tu ayuda. Y yo, como buen camarero, servicial, fui. No sabía si necesitaban un refresco, no sabía si necesitaban agua, si necesitaban hielo porque alguien se había caído, pero yo fui corriendo de una punta a otra con él, llegué al final del hotel y de repente me dice, ¿me puede hacer una foto con el pastor? Y yo me quedo atónito, me quedo blanco. Primero porque la carrera fue larga. Segundo porque soy camarero, no soy fotógrafo. Y tercero porque no sabía quién era ese pastor. Y a veces, y esto más allá de lo anecdótico, es muy triste. Es profundamente triste porque revela que a veces hemos dado una cualidad cristológica en el sentido de importancia a ciertas personas. Muchos otros se lo atribuyen directamente a ellos mismos por cierta posición o estado. Y tristemente esto a veces se da en círculos de liderazgo. No hablo solo del pastorado, pueden ser líderes de alabanza, pueden ser líderes que lideran un sector. Y por ser líder pueden llegar a estas actitudes. Y tristemente esto ha provocado el abuso espiritual a ciertas y a muchas personas. Hablaba con una compañera del trabajo la semana pasada y doy gracias a Dios porque Dios me ha dado la oportunidad de compartir mucho el Evangelio. Pero la mayoría de personas en mi trabajo tienen un descontento con la iglesia. Ella es de Latinoamérica y sé que muchos a lo mejor os identificáis con esta imagen. Ella solía ir a la iglesia de pequeña, pero cuando el gobernante, cuando ella estaba entre semana viendo la tele, en casa de su abuelita o en casa de su mamá, pero cuando el gobernante del país, que quizá el término dictador se acompaña mejor al contexto, quería dar un comunicado a la nación, todas las cadenas se cortaban y aparecía él hablando. ¿Y sabéis lo que le decía ella a su abuelita? Me decía, es que habla como un pastor. Esa es la imagen que se ha creado de la iglesia por un afán de querer ser importante o querer poder. Muchos, si les preguntas cómo es la iglesia, un triángulo y el pastor ahí arriba. Durante una gran conferencia cristiana en Estados Unidos, un pastor invitado llegó temprano al salón donde iba a predicar. Llevaba ropa sencilla, sin corbata, sin ningún tipo de identificación. Esto es una historia de verdad. Mientras revisaba su Biblia, un grupo de asistentes lo confundió con alguien del servicio de catering. Y le dijeron, una mujer se le acercó y dijo, disculpe, ¿puede traernos más servilletas y rellenar la jarra de agua? Y él lo hizo. Claro, muchos, incluso aunque nosotros no caigamos en extremos como de las historias que mencionaba antes, la gente diría, no, es el pastor, hombre, no es del servicio de catering, pero lo hizo. Y cuando lo invitan a predicar y sube, el grupo se quedó. Al pastor invitado le hemos hecho eso. Y él dijo, hoy me confundieron con un camarero, pero me sentí honrado, porque servir es exactamente lo que vine a hacer. Pero tranquilidad, por si acaso, él dijo, yo no soy el Cristo, solo soy uno que sirve en su nombre. Dice el versículo 28, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Todos, independientemente de dónde estemos,
en la iglesia. Y ojo, esto no es una predicación que trata de decir cómo debe ser una estructura de una iglesia, pero digo, independientemente, todos nosotros hemos sido enviados a una misma misión. Y todos deberíamos afirmar a viva voz: yo no soy el Cristo. Dice el versículo 29, el que se casa con la novia es el novio, y el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Juan reconoce que no es el novio, es el amigo del novio. Y su gozo no está en ocupar el centro, sino en ver al novio llegar y ser recibido. Su alegría se desborda porque Cristo es exaltado. Sin embargo, a veces el gozo del cristiano no nace de ver a Cristo manifestado reinando en la vida de la iglesia, ni de ver a los hermanos crecer, ni de que el amor abunde, ni de que se le escucha más a Él que a Jesús. Ni de que las buenas obras glorifican a Cristo. Tristemente, en el fondo, y con un sentido de falsa humildad, porque nadie diría yo me alegro de esto, pero en el interior del corazón humano, los cristianos muchas veces se alegran porque se le escucha más, porque tiene una voz importante, porque su nombre suena más que el otro, porque hay cierto protagonismo, influencia, seguidores, pero Juan nos recuerda con firmeza: yo no soy el Cristo. ¿Dónde rebosa tu felicidad en esta mañana? ¿Dónde rebosa o reposa nuestra alegría como iglesia? Que sea en esta verdad eterna y liberadora. Nosotros no somos el Cristo, ni siquiera nos acercamos. Pero Él nos ha salvado, Él es quien reina y a Él es a quien proclamamos. No porque necesite ser glorificado, ojo. Nosotros pecamos de orgullos y queremos ser de alguna forma glorificados, pero Jesús es glorificado de una forma distinta. Su vida nos ha dado vida porque Él, siendo grande, se hizo pequeño. Así que, como dice el versículo 30, ahora a Él le toca crecer y a mí menguar. Me gustaría terminar con un pasaje en Filipenses, capítulo 3, del 4 al 8. Filipenses 2 tiene un cántico muy famoso, que la mayoría de personas lo consideran un cántico antiguo de la iglesia. Está en el capítulo 2 y no lo quiero parafrasear mal. Tened esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no escatimó el ser a Dios como algo a lo que aferrarse. Cristo, siendo grande, se hizo pequeño para rescatarnos y en su vida darnos vida, y en su muerte, a través de la resurrección, darnos la esperanza de la resurrección final. Y Pablo, en este capítulo, da también un ejemplo de humildad frente a quién es Él. Dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 4, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Estaba hablando de, hay gente que se enorgullece de ciertas cosas, pero yo tengo motivos. Y si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Dice, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. Y en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Hermanos, no somos el Cristo. Nuestra felicidad como iglesia es
que sin tener nada tenemos al Cristo de nuestro lado. Y nosotros, no siendo nada, nos ha dado una identidad, pero no somos los salvadores del mundo, no somos los Avengers, pero Él nos usa y desea salvar a la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el versículo 16 del capítulo 3. Así que esta sección que se encuentra en medio del sándwich, donde la primera parte exalta a Cristo y le da identidad, la segunda parte nos invita a tener una actitud de humildad para que la identidad del Cristo permanezca y pertenezca únicamente a quien la debe, a Jesús. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor y Padre Celestial, queremos como iglesia y como seguidores tuyos afirmar a viva voz que no somos el Cristo. Jesús, tú, el Cristo y Mesías, siendo Dios, te hiciste hombre. Siendo grande, te hiciste pequeño. Para dar vida a quienes estaban muertos. Para hacer crecer a aquellos que se sentían pequeños. Señor, nos has dado una identidad de pueblo y tú eres el rey de este pueblo. Así que ahora nosotros, con una actitud de servidumbre, nos toca menguar, no porque tú nos quites valor, sino porque te queremos dar valor a ti, al autor y consumador de nuestra fe, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor, como Juan Bautista, que quien siendo exitoso, Señor, en su ministerio, solo te dio la gloria a ti. Señor, no somos el Cristo, tú lo eres. Tú eres el Dios y eterno Salvador del mundo. Y solo somos personas que te sirven, porque te mereces toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.